Frente a frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por preferir la Telecorporación Salvadoreña para informarse. Vamos a tener hoy en Frente a Frente dos pláticas muy interesantes. La primera de ellas será con Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP. Vamos a pasar revisión de cómo mira la principal gremial empresarial del país, la situación macroeconómica del país y cómo esto se traduce también a la situación de los bolsillos de los salvadoreños, por supuesto. Y en la segunda parte vamos a tener una plática muy interesante con el señor ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada. Hablaremos con él sobre el impacto que pueda tener la canícula, sobre todo al oriente del país, donde la falta de lluvia sí está golpeando a algunos agricultores, y también qué tanto podría la situación climática 2022, es el cierre, el último semestre del año, afectar nuestras proyecciones agrícolas. No se lo vaya a perder, va a estar muy interesante. Si usted se pregunta qué pasó con el ingeniero Urbina, bueno, tiene un problema de salud, gracias a Dios leve, esperamos contar con él a la brevedad del caso. Ojalá y sea posible ya que mañana esté conduciendo este programa. Mientras tanto, para este servidor siempre es un placer. Muy bien, repito, nuestra invitada para esta primera parte, la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Federico? Y ¿qué tal a todos los salvadoreños? Buenos días. ¿Sabe? Yo creo que comencemos esta conversación, si a usted le parece bien, por pasar una revisión de qué implica la inflación para la economía salvadoreña. Este concepto que muchas veces quizás no se termina de entender en su dimensión macroeconómica, pero que sí lo sienten los salvadoreños cuando la plata ya no alcanza lo mismo, cuando uno llega y las compras no son equivalentes a lo que compraba hace un año o 2 años atrás con la misma cantidad de dinero. Básicamente aquí hay como dos grandes factores, ¿no? Uno, estábamos en plena recuperación de la pandemia, que había sido un impacto a la economía mundial, cuando a los seres humanos se nos ocurre que una guerra es buena idea, y entonces comenzamos a complicar todavía más la que ya estaba siendo difícil, y esto ha sido el caldo de cultivo para una situación mundial. En El Salvador, ¿cómo le estamos llevando? Justamente, creo que para empezar a describir cómo lo estamos llevando en El Salvador, tenemos que hablar de qué está pasando en el mundo, porque nosotros somos una economía sumamente, por nuestro tamaño, por las características de nuestra actividad productiva, somos sumamente dependientes del contexto mundial. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo? Pues primero te diría, nos estamos recuperando, pero no hemos salido de la pandemia. Y esto es importante recordarlo porque todavía en el mundo hay distintos países donde todavía hay medidas para contener la pandemia, principalmente en Asia y en China, donde vemos que todavía, por ejemplo, la actividad de los puertos, la actividad logística y la actividad productiva todavía es irregular, y eso al final desencadena un desorden a nivel logístico mundial, ¿verdad? Todavía no tenemos abastecimiento pleno saliendo desde Asia, y eso encarece, es el primer factor que encarece todos los productos, o muchos de los productos que los salvadoreños están resintiendo. Y luego, en segundo lugar, sí estamos viendo las consecuencias de algunas de las medidas que se tomaron, principalmente en Estados Unidos, para controlar la pandemia o para paliar la pandemia en su momento. Que, ojo, en ese momento eran medidas necesarias, pero que obviamente tienen también unas acciones que se están desencadenando. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que estamos viendo es, se produjo más dinero para dar 2 o 3 entregas de subsidios monetarios bastante fuertes a los ciudadanos norteamericanos, y eso hizo que haya un exceso de liquidez. Entonces, ¿qué vemos en la economía de Estados Unidos? Que el americano promedio está consumiendo muchísimo porque tiene mucha liquidez, aparte todos estuvimos encerrados en la casa, tenemos más ahorros, pero cuando combinas esa voracidad de consumidor que ahorita todavía tiene disposición de liquidez, con que la oferta no está supliendo todo porque tenemos problemas logísticos, tenemos problemas para producir todo lo que demanda el mundo, pues eso naturalmente incrementa los precios. Y tercero, como tú decís, encima creo que lo que no habíamos previsto era el conflicto Ucrania-Rusia, que al no estarse peleando, digamos, más allá del conflicto que hay entre la ciudadanía rusa, entre el gobierno, la fuerza militar rusa y los ucranianos, el resto de la comunidad internacional decidió que esta guerra la iba a pelear con sanciones económicas.
Eso es problemático partiendo de la dependencia del mundo, la dependencia de Europa de gas licuado, de combustible y de trigo y otros bienes que produce la región. Entonces al final tenemos este caldo de cultivo que está afectando economías como la salvadoreña, donde realmente creo yo que se ha vuelto la prioridad. Digamos que en las mediciones de encuestas la situación económica está rankeando como lo que más le preocupa a los salvadoreños. Dentro de ese panorama que usted ha escrito muy bien, hay un anclaje muy fuerte a lo que le pase a Estados Unidos, ¿no? Porque nuestra economía es dolarizada, porque es nuestro principal socio comercial, porque 3 millones de salvadoreños radican allá y las remesas es uno de los principales insumos de la economía salvadoreña y también es uno de los principales destinos de las exportaciones salvadoreñas. Entonces ahí estamos anclados. Ustedes hicieron una presentación, si me permite, la compartimos con los televidentes para que nos ayude a entenderla un poco, si le parece el honor. Me avisan, amigos de producción, si me ven, ¿sí? Y si la podemos colocar. Habla sobre el PIB trimestral en los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta gráfica a partir de la relación bilateral, económicamente hablando? Bueno, justamente como tú dices, nosotros nos hemos enfocado mucho en monitorear la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque más del 40%, al 42% de nuestras exportaciones, que son el rubro económico local que está digamos, sacando cabeza y que son los que en gran medida están sosteniendo la economía, dependen, ese es nuestro mayor mercado. Al mismo tiempo, como tú sabes, nuestra economía depende de las remesas, que es lo que le da liquidez a la economía local, y eso también depende mucho del desempeño de Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo ahorita? Justamente ahorita, junio. Digamos que la gran pregunta en Estados Unidos es si va a haber una recesión, y si va a ser una recesión, qué tan larga va a ser y qué tan profunda va a ser. Y cuando nosotros vemos el desempeño de la economía estadounidense y la salvadoreña, vemos que cuando a ellos les da un catarro, a nosotros nos da neumonía. Entonces lo que estamos viendo es una desaceleración de la economía estadounidense. Ciertamente nosotros también lo hemos medido, el crecimiento de la economía de Estados Unidos está dando en estos últimos tiempos un dato negativo, entonces sí va a haber una recesión, pero tampoco estamos nosotros condenando a que tenga que ser una recesión profunda. Digamos que esos datos, estamos esperando los datos de julio y agosto que nos determinen si va a ser una recesión profunda o no. Hay una buena noticia, digamos, en este panorama que se pintaba, y es que el desempleo en Estados Unidos se está reduciendo todavía. Ok. Entonces digamos que eso es una buena noticia dentro de todo, de todo el panorama, porque aunque hay inflación, el desempleo todavía está bastante bajo y disminuyó. Ahora hay que decirlo, el desempleo latino, que es el que más nos interesa a nosotros desde la perspectiva de las remesas, es un poco mayor que el desempleo total. Y además, sí nos preocupa un poco que estas caídas, el desempleo es mayor, por ejemplo, o donde estamos viendo que la actividad económica norteamericana se está desacelerando bastante, es en el rubro de construcción, que es donde uno de los principales rubros donde están empleados nuestros hermanos lejanos, ¿verdad? Sí, vemos como el mercado de la vivienda, por ejemplo. Exacto, estamos viendo que estos son los mercados construcción y vivienda, son los que están ralentizándose bastante, y ahí es donde nos preocupa un poco que la caída del empleo sea un poquito más severa en las poblaciones latinas, y concretamente en nuestros hermanos lejanos. Para que nos entendamos todos, ¿recesión significa que la economía deja de crecer? Exactamente. Y si la economía norteamericana deja de crecer, en consecuencia las variables que nos benefician a nosotros no son prometedoras. Exactamente. Ahora bien, nosotros también tenemos que destacar, digamos que lo bueno, y es que desde el año pasado que cerramos nuestro crecimiento económico del 10%, todavía vemos que los indicadores macroeconómicos del país en el rubro de exportaciones y de remesas todavía son bastante positivos. Eso hay que decirlo, y de hecho aprovecho para dar un saludo, que el viernes pasado fue el Día del Exportador Salvadoreño, y creo que hoy más que nunca merecen esa felicitación, porque todavía a esta fecha reportamos que las exportaciones en El Salvador, salvadoreñas, han crecido un 17%. Okay. Están creciendo a niveles históricos, y eso hay que decirlo. ¿Por qué? En parte porque
precisamente lo que queremos visualizar es que El Salvador tiene que ver oportunidades incluso en este periodo de crisis. Y por eso es que nosotros estamos enfocando en que el sector privado tenga un rumbo, se fortalezca, genere más alianzas, esté unificado. Y esa es una labor que se ha tomado ANEP, porque en toda crisis hay una oportunidad y El Salvador podría estarla aprovechando, y de hecho los exportadores así lo están haciendo. Hay un mercado, como tú decías, hay un mercado que quiere más productos, que quiere consumir más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una política clara que permita un ambiente que nos permita aprovechar estas oportunidades de cara al mercado externo. Pero dos preguntas. Ese mercado que quiere nuestros productos, que mayoritariamente está en Estados Unidos, si no tomé mal el dato, usted dijo 42% de nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos. ¿Qué pasa si Estados Unidos entra en inflación? Tengo unas gráficas que ustedes han elaborado, nuevamente voy a compartirlas, que nos están midiendo por lo menos hasta mayo de este año, y en Estados Unidos estamos hablando de 8.6%. Sí, y de hecho salieron unas gráficas al final de la semana pasada que nos decía la inflación de junio había sido de 9.2%. De nuevo, estas son variables que nosotros tenemos que saber cómo jugar con ellas, porque por un lado eso significa que nuestros exportadores todavía están vendiendo producto, y a pesar de que sus costos de producción están más altos, pues en el mercado extranjero todavía los pueden vender. Y buena parte de ese crecimiento se debe a eso. Pero por otro lado, si pensamos en los hermanos lejanos, que son los que mandan sus remesas, eso significa que el presupuesto de ellos se está apretando más, porque costearse su vida en Estados Unidos está siendo más dificultosa. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Que aunque las remesas todavía están creciendo a nivel macro, creemos que la población tiene que ir ajustando sus presupuestos y su dependencia de esas remesas. Una de las medidas que se anunció fue un aumento en la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene eso? Yo creo que eso es súper importante que lo hayas mencionado, porque justamente a mayor inflación, mayores las probabilidades de que Estados Unidos decida subir su tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés para los efectos prácticos? Es el precio que le ponen al dinero, es el precio que se le pone a prestar dinero. Al final eso es un efecto cascada, porque significa que el dinero que, por ejemplo, una empresa busca para invertir, que el dinero que prestan los bancos, se puede volver más caro. Bien. Si revisamos, gracias compañeros en producción, regresamos acá al set. Si revisamos un poquito lo que ha pasado en nuestro país, la inflación interanual en El Salvador llegó al 7.76%, que es la mayor desde el año 2010, según datos del Banco Central de Reserva. Hay otro dato que no es menor, y es que se proyecta que la inflación comience a reducirse hasta el 2023 y 2024. Sí. Bueno. De hecho, el último dato que quiero sumar es que a mayo el índice de precios al consumidor fue de 7.48%. Es la tasa más alta en más de 26 años. Justamente, y aquí hay que, digamos que, hacer este recordatorio. El Salvador, por ser una economía dolarizada, digamos que en los últimos 10 años gozó de una inflación entre 0 y el 1%. Entonces, ¿qué pasaba? Las cosas se ponían ligeramente caras, pero a un nivel que era manejable, ¿verdad? Entonces, casi no cambiaba nuestro valor adquisitivo. ¿Qué está sintiendo la población en el último año, año y medio? Pues un despunte del costo de la vida. ¿Ve? Al final, inflación es eso, es el alto costo de la vida. ¿Cómo lo estamos paliando nosotros? Hay que decirlo. Las empresas están teniendo un alza en sus costos de producción. De nuevo, porque es más caro traer la materia prima para producir o para prestar un servicio. La materia prima en sí también está más cara. Y en tercer lugar, precisamente porque hay escasez de productos, muchas de las empresas tienen que estar comprando inventarios más altos para no quedarte sin producto. Entonces, por un lado, las empresas están haciendo una lucha bastante fuerte de contener esta inflación y no traducirla al consumidor, porque al final, si yo subo un precio, yo vendo menos. Entonces, estamos haciendo esa lucha. Sin embargo, de verdad que la economía salvadoreña depende casi que mayoritariamente
no somos independientes para nuestra producción y por ende dependemos del contexto internacional, con lo cual lo que se está viendo es un incremento en el costo de la vida, que creo yo que acá el llamado es que tanto gobierno como sector privado y la población nos unamos para paliar esta situación que nosotros prevemos va a durar por el resto del año. Y hay que decirnos, nosotros desde el año pasado estábamos advirtiendo que a pesar de que estábamos muy felices con el desempeño de la recuperación económica, sí anticipábamos que la inflación iba a ser uno de los principales problemas del país y advertimos prontamente a la población para que tomara algunas medidas, así como las empresas están tratando de tomar sus propias medidas. Ya que habla usted del comportamiento de las empresas, Leonor, una publicación hecha por el economista.net el 20 de junio retomaba dos declaraciones que quiero trasladar a manera de pregunta para pedir una reacción de ustedes como ANEP. La Defensoría del Consumidor anunciaba que el Tribunal Sancionador inició 10 procedimientos contra empresas que se negaron a suministrar datos e información. Y hay una declaración del señor Luis Triminio, citada en esta publicación, que es el presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, que dice: nosotros somos del criterio que el aumento obedece a la especulación de parte de los comerciantes y por eso insistimos en la necesidad de la creación en el gobierno de una reserva estratégica para que se mantengan los precios estables con la oferta y la demanda sin necesidad de establecer precios. Sí, a ver, yo creo que ahí, y eso también para nosotros es muy importante irlo aclarando. Primero que nada tenemos que recordar que en El Salvador hay un sector económico formal y hay un sector informal. Lastimosamente, y este ha sido uno de los retos estructurales que como país ya no nos podemos dar el lujo de ir postergando, el sector informal es más grande que el formal. Más del 70% es sector informal. El sector informal, lastimosamente, es mucho más propenso a la especulación que el sector formal, que es el que está auditado, regulado por el Estado y donde la Defensoría del Consumidor está haciendo muchas de estas visitas. Pero aún así, yo te quisiera mencionar, la semana pasada el Gabinete Económico dio unas declaraciones en las que dio un informe de algunas de las medidas, incluyendo las auditorías. La ministra de Economía hablaba de más de 12,000 auditorías a las empresas de gas y las gasolineras, y reflejaba que de esas solo se habían hallado de 12,000 inspecciones, habían alrededor de 100 irregularidades detectadas. Eso es el 0.07%. Igualmente, el presidente de la Defensoría del Consumidor daba cifras de como 30,000, alrededor de 30,000 inspecciones a distintos sectores, y nos decía que había 40 procesos sancionatorios y un centenar de irregularidades. Eso es 0.06%. Entonces yo sí creo que ahí hay que decirlo. El sector privado formal, nosotros sabemos que estamos obligados a cumplir la ley, estamos colaborando con las auditorías, la mayoría de empresas, muchas de las empresas que son parte de ANEP nos han reportado que ha llegado la Defensoría del Consumidor, se les ha abierto las instalaciones, se les ha proporcionado todos los documentos, y los mismos resultados reportados por la Defensoría del Consumidor y la ministra de Economía revelan que el sector privado formal está cumpliendo. Directora, ya que usted mencionaba las medidas anticrisis, recordando algunas de ellas, la fijación de precios del combustible, el subsidio al gas licuado que se incrementó, se eliminaron aranceles a 21 productos de canasta básica, es decir, el cobro de impuestos por importación, también el costo del pasaje de transporte público, más la inspección de que se cobrara lo justo y las inspecciones hacia el comercio que usted ya mencionó. ¿Están funcionando? Desde la opinión de ANEP, ¿están funcionando estas medidas? Yo creo que principalmente, creo que es la que es más palpable, pero también la que se está teniendo el impacto más positivo, son el subsidio, y hay que decirlo, esto no es una fijación de precios, es un subsidio a la gasolina y al gas propano. ¿Por qué? Primero que nada porque es un producto clave para la producción de casi cualquier bien y de la prestación de casi cualquier servicio, y además es, digamos que algo de consumo directo de la ciudadanía. Sabemos que eso está teniendo un costo amplio en los impuestos, en la fiscalidad del Estado, pero sin embargo creemos que esa es la medida que está teniendo el mayor impacto.
respecto a, por ejemplo, otras medidas como los aranceles o la liberación de ciertos aranceles, pues ahí es un poquito más confuso, porque realmente muchos de los productos que ya importábamos a El Salvador ya tenían arancel cero por tratados de libre comercio, etcétera. Y digamos que la oportunidad que presentaban esas políticas es de buscar nuevos proveedores o nuevos mercados. Pero digamos que ahí es un poco más irregular porque depende de los productos y realmente de la capacidad de que haya nuevos mercados que ofrezcan un mejor precio de los que ya se tenían con arancel cero. Entonces el balance es, al final creo que sí son medidas que están tratando de ayudar, pero nuevamente, y ahí es donde entendemos nosotros la presión que siente la ciudadanía, no son suficientes para contrarrestar la magnitud del fenómeno inflacionario a nivel mundial. Como buenos empresarios hagamos números. A ver, bueno, empresarios ustedes, entrevistador yo. A ver, más o menos $50, según los cálculos del gobierno, son los que están beneficiando a la población. Es decir, sin estas medidas, $50 tendrían que estar pagando los salvadoreños y es lo que se están ahorrando en las familias. Cuando uno piensa en los 5 y algo millones de habitantes que somos, no es poco. Le está costando, según datos, cerca de $240 millones que no se perciben en el Estado, es decir, impuestos que no se pagan, aranceles que no se cobran y que esto tiene una carga fiscal de más o menos eso en los 4 meses, son los datos que dio el señor ministro. Sin embargo, preparando esta entrevista, leía unas declaraciones que hacían funcionarios del PNUD, específicamente el autor de un informe que se llama George Gray Molina, que él dice que si bien es cierto los subsidios generales, por ejemplo a la energía, que es una medida que se ha usado en varios países de la región y del mundo en realidad para paliar los efectos de la inflación que está golpeando al globo terráqueo en su conjunto, generan, dice este señor, una desigualdad porque terminan ayudando a los que no lo necesitan, particularmente a los que más tienen, y que él es de la idea de que son las transferencias monetarias, como las que vimos, por ejemplo, en época de pandemia, como las que usted mencionó que dio Estados Unidos, las que mejor efecto tienen a largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Deberían reconsiderarse la forma de alivio a la economía salvadoreña? Fíjate que ese es un debate bastante, y ese fue un debate durante la pandemia, porque durante la pandemia, digamos, el debate era, ¿damos un subsidio a forma de transferencia generalizado o focalizado, ¿no? Porque digamos que en tiempos normales, o sea, cuando la economía no está en crisis, cuando no estamos en una pandemia normal, siempre se procura que los subsidios sean focalizados, es decir, que solo le lleguen a las personas que, según ciertos estándares, son las que lo necesitan. En pandemia lo que vimos es que con un cierre económico total era más eficiente, y eso lo decían los economistas más importantes del mundo, era más importante inyectar liquidez a las economías y a los hogares que estaban con actividades suspendidas que no hacerlo. ¿Qué pasa ahora? Es un poquito lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si el gobierno decidiera dar una sola inyección de transferencia económica, digamos que decidiera dar otro subsidio de $300, sería una situación que inyectaría un mes liquidez a la economía, pero lo que tenemos es un fenómeno inflacionario que no sabemos cuánto va a durar. Esos $300 repartidos en el año probablemente no te ayudarían a paliar la situación como las medidas que han mantenido la estabilidad del precio de la gasolina. Y hay proyecciones que hablan de inflación hasta el 2023, 2024. Justamente, nosotros desde el año pasado, desde agosto del año pasado, prevíamos que la inflación iba a durar todo, con certeza, todo este año. Y ahora se está previendo que va a durar buena parte del 2023, cuanto menos. Entonces, digamos que si tú pensás en la lógica, yo darle $300 a la ciudadanía ahorita sería una medida que alegraría, que duraría, ¿qué? 2-3 meses. Hablemos de sostenibilidad de estas medidas, porque la situación económica del país tampoco es la mejor, es decir, tenemos compromisos importantes que honrar el próximo año, hablamos de cerca de $800 millones que tienen que pagarse en préstamos, de un universo mucho mayor, algunos hablan de hasta $4.000, casi $5.000 de deuda que tiene que honrar el país entre financiamiento del presupuesto, compromisos internacionales, servicio a la deuda, etcétera. ¿Cuánto más se puede sostener sin caer en una situación compleja, no solo para el Estado, sino también para el funcionamiento de la economía salvadoreña en su conjunto?
Hay que decirlo con mucha honestidad. Ahorita para nosotros es un poquito difícil contestar esa pregunta porque sentimos que no tenemos toda la información y de hecho no hay la transparencia necesaria para conocer realmente cuál es la situación fiscal del país. Pero ¿qué cosas sí te puedo decir? Así como la economía todavía logró la recuperación económica el año pasado, también logró otra meta, que es que los salvadoreños, los trabajadores y las empresas estamos aportando como nunca al fisco. Al cierre del 2021 tuvimos un crecimiento del 27% de impuestos. A la fecha, al día de hoy, a mayo 2022, del mayo 2021 a mayo 2022 ha habido un incremento de 46%. Ya superamos la expectativa que incluso el gobierno tenía de recaudación fiscal para el 2022. Entonces digamos que el Estado salvadoreño sí está recibiendo por el lado de los ingresos más impuestos que nunca. Ahora, ¿qué pasa? Lo demás es un manejo fiscal de compromisos y deudas que se tienen que pagar próximamente y el gasto público. Y ahí es donde digamos que no tenemos toda la imagen clara y por el contrario, creemos que una de las cosas que urge que el gobierno haga es transparentar eso, sobre todo de cara al cumplimiento de estas obligaciones o deudas y compromisos que tiene. ¿Por qué? Porque eso está disparando el riesgo país, es decir, la percepción del resto del mundo de qué tan riesgoso o seguro es El Salvador para invertir, para prestarle dinero y para otras actividades de comercio internacional. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado al gobierno de El Salvador? A dar señales claras. Yo sé que el ministro de Hacienda ha aparecido en muchas entrevistas diciendo que El Salvador va a cumplir. Hay que decirlo, El Salvador tiene un buen récord de cumplimiento de sus obligaciones y lo que esperamos es que esta vez no sea la excepción y que las fuentes de financiamiento sean fuentes sostenibles y responsables, partiendo de que el fisco nunca había estado tan bien como está ahora en términos de ingresos. Y eso es gracias al trabajo y la contribución del sector privado y de los trabajadores. Tengo dos preguntas que hacer sobre eso. La primera es, ¿que se incremente un 46% fue el dato? Sí, 27% al cierre del 2021 y ahorita la diferencia entre mayo del 2021 y mayo 2022 es 46%. ¿Qué pasó? ¿Creció la actividad económica? ¿Se combatió la elusión y la evasión? ¿Qué sucedió? Mira, por un lado hay que decirlo, como en los impuestos como el IVA, por ejemplo, se basan en precio, cuando hay inflación, digamos que yo gano más de esa tajada. Si un producto es más caro, pues yo recibo más porque recibo el 13% de ese nuevo precio del producto. Entonces ahí los consumidores están indirectamente aportando más en términos de impuestos. ¿Qué pasó también? Que del año pasado a este año hemos recuperado los empleos perdidos en el sector formal, lo cual significa que tenemos más personas pagando impuestos de renta. Y tercero, como te digo, el sector privado está produciendo más, sobre todo las exportaciones y la industria que está muy asociada a las exportaciones están reportando cifras de crecimiento bastante positivas y eso se traduce a más recaudación para el gobierno salvadoreño. Pero Leonor, y aquí déjeme hacer una pregunta. ¿Está aportando esta cantidad del 30% de la economía? Porque usted dijo que el 70% era una economía informal. No hay que pensar ahí. Y por informal, quiero ser transparente con los amigos televidentes. Yo no estoy hablando del sector informal de la señora que se pone afuera de la calle por la que usted transita a vender dulcitos en un canasto y que la señora realmente tiene una economía de subsistencia bastante precaria. No, estoy hablando de esos informales que viven en muy buenas zonas, que manejan muy buenos carros y que tienen muy buen flujo de ingresos porque no pagan impuestos. Justamente, digamos que una de nuestras prioridades como ANEP y uno de los temas que quisiéramos discutir con el gobierno para que sea una prioridad de país es la necesidad de generar incentivos, mecanismos y un sistema que sea sostenible para que el sector informal se vaya formalizando poco a poco. ¿Por qué? Porque realmente el país nunca va a ser sostenible si seguimos esperando que
solo el 30% participe de la economía formal, es decir, solo el 30% sostenga todo el aparataje del Estado, mientras que haya un 70% de la economía que se da en la informalidad. Y esto no solo es un tema de impuestos. A mí me gusta recordarle a la gente que en el sector informal no hay prestaciones sociales, o sea, no hay pensión, no hay seguro, no hay nada de eso. No hay derechos laborales. Hay más inequidad de género, partiendo de que, para empezar, en el sector informal hay muchas mujeres. El mayor porcentaje de mujeres está en el sector informal. Pero si ya sean empleadas o empresarias en el sector informal, están mucho más vulnerables a violaciones de sus derechos. Entonces, digamos que la informalidad, si bien creo que no hay que criminalizarla, porque digamos que muchos negocios empiezan en la informalidad, sí tenemos que generar un incentivo para que no lo normalicemos y para que entendamos que es un problema de sostenibilidad de país. Adicionalmente, como tú sabes ahorita, mucha gente, por ejemplo, hace unos meses, mucha gente decía, el precio de tal producto se ha incrementado. Cuando se hacían las auditorías por parte de la Defensoría del Consumidor a las empresas formales, se dan cuenta que las empresas formales no estaban especulando. Que si había incrementos de costos era porque sus costos de producción habían incrementado, o que si no, la empresa estaba absorbiendo muchos de estos costos para no trasladarle el precio al consumidor. Pero en el sector informal era donde se estaban dando esta especulación, y eso es difícil de controlar porque están al margen de la ley. Que además es competencia desleal. Que además es competencia desleal. Por ejemplo, nuestro sector lácteo. Nuestro sector lácteo ha sido uno de los que consistentemente ha dicho que la informalidad es una de sus peores amenazas, y de nuevo, no se trata del productor de leche artesanal local, se trata de importadores que tienen grandes empresas, pero que simplemente no reportan y no están formales. Y eso al final, y que aparte tampoco cumplen los estándares de sanidad, por ejemplo, de los productos lácteos que importan. Bien, déjeme hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, directora, se publicaba para el 4 de julio en algunas revistas regionales de economía que nuestro país sigue siendo poco efectivo, poco feliz en la atracción de inversión extranjera directa. Además, también se hablaba de que nuestro crecimiento económico sigue acortándose, sigue recibiendo importantes recálculos hacia la baja, y esto debería preocupar a los salvadoreños. ¿Cómo traducimos eso al día a día de la gente que es un empleado, que trabaja, que suda lo mismo, que se esfuerza lo mismo, pero que siente que la plata ya no le alcanza? Vamos a la pausa y regresamos con eso.
se tiene que respetar la idea que el régimen de excepción era excepcional, es decir, que tenía que tener una duración corta, justa y necesaria. Y poco a poco tenemos que volver al régimen normal, o sea, nuestro sistema judicial y de seguridad pública tiene que ser capaz de combatir la inseguridad con las herramientas que le da la Constitución y la ley. Eso nos ayudaría muchísimo a tener una mejor imagen país y creo que eso es un esfuerzo donde, a ver, tanto nosotros como empresarios podemos ser voceros, pero también el gobierno tiene que ser aliado y dar reglas claras y dar esta percepción de algo que es real, que es que El Salvador, en la región centroamericana, históricamente ha sido un país sumamente estable para la inversión. Tenemos socios confiables, nuestros empresarios salvadoreños son socios confiables para los proveedores o para los clientes extranjeros. Bien. Y El Salvador había gozado de mucha estabilidad política versus otros países de la región como Guatemala y Honduras. Y sería una lástima que desaprovechemos esta oportunidad. Directora, siempre es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Federico, y gracias a todos los que nos sintonizaron. Muy bien, amigos televidentes, déjenos hacer una pausa comercial. Cuando volvamos vamos a tener una plática muy interesante con el ministro interino de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada. Hay dos elementos ahí que vale la pena